Rafael Vela está con nosotros aquí en Ar de Troya. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por esta invitación y ciertamente dentro del contexto de esta oportunidad que usted me sabe dar, en principio lo que hay que decir es que es inaceptable la intromisión del más alto representante de la asesoría jurídica del Estado, que es el ministro de Justicia, dentro de la autonomía fiscal, pero creo que es más preocupante que acuse a la institución de ser una organización criminal, ¿no? Porque yo creo que más allá de todas estas consideraciones que son parte inclusive de la actividad mediática, política, en la que incluso hice una falsedad, ¿no? Porque yo nunca he ordenado ninguna investigación, es más, no tengo ninguna relación jurídica desde ese punto de vista con el señor Santibáñez. Yo creo que su referencia está más bien vinculada a satisfacer sectores que critican el trabajo del equipo especial Lava-Jato. Y en ese orden de ideas sí lo preocupante es que él atribuye al Ministerio Público una conducta de organización criminal. Y eso es lo que nosotros, el doctor Pérez y yo ahora, vengo a enfatizar, ¿no? De que lo que se tiene que rechazar es frontalmente la atribución de que el Ministerio Público es una organización criminal que persigue a determinados sectores sin ningún tipo de evidencia o sin ningún tipo de análisis jurídico de lo que corresponde. Claro, se les acusa básicamente a ustedes dos del equipo Lava-Jato o Lavallato de haber politizado los casos que han investigado y a las personas a las que han llevado a juicio o están en la parte previa a lo que representa ese momento dentro de un proceso indagatorio donde ya tienes que tratar de convencer al Poder Judicial de que lo que estás pidiendo es justo, ¿no? Pero lo que usted acaba de decir es, creo que el pilar fundamental para contestar esa, tal vez, esa narrativa, esa construcción de por qué nosotros dentro de nuestro trabajo finalmente hemos afectado a intocables, a personas que se consideraban impunes per se solamente por pertenecer a los sectores políticos, empresariales o de la alta función pública. Nosotros lo que hemos promovido dentro del equipo especial Lava-Jato es que todos sean iguales ante la ley y que no exista impunidad en un grave caso, como fue el caso, es el caso Lava-Jato, pero fundamentalmente dentro de todos estos conceptos, lo que usted decía era lo básico, de que nosotros hacemos un trabajo técnico que está sometido a un control de legalidad judicial. Es decir, en otras palabras, si se quisiera atribuir algún tipo de consigna, algún tipo de motivación distinta a la que corresponde estrictamente a lo técnico, entonces los jueces tendrían que ser copartícipes de todo ello, e inclusive yo me aventuraría a decirle algo más, hasta los abogados serían parte también de todo ello, específicamente en el tema de las colaboraciones eficaces. Claro, pero en un país donde desgraciadamente todo se ha politizado tanto, tanto José Domingo Pérez como usted han pasado a ser los fiscales mermeleros, rojos, que están del lado de los socialistas, de aquellos que se alejan obviamente, sobre todo de los objetivos que tiene quienes ahora mismo están gobernando el país, que son integrantes de una derecha bastante radical, dicho sea de paso. Y este tipo de estigmas, o como quiera llamarlo, finalmente calan en la población y generan una opinión en el público. Entonces, sí, hablar de independencia, que obviamente puede existir, es bastante difícil porque ya en la mente de muchos ciudadanos, ustedes están con el periodismo caviar, ustedes son los que están actuando más políticamente que legalmente hablando, como representantes del Ministerio Público. Mire, la respuesta a esa reflexión es objetiva. El día de hoy está la señora Susana Villarán en un juicio oral, está respondiendo a la justicia como corresponde, ejerciendo su derecho a defenderse. Es un caso que el Ministerio Público lo reporta como muy sólido desde el punto de vista de la evidencia que se está presentando. El doctor José Domingo Pérez el día de hoy está haciendo una exposición que se denomina Alegatos de Apertura, que es el inicio de todo este proceso que entendemos nosotros nos llevará a una sentencia de condena de la señora Villarán. Pero lo mismo decían del señor Vizcarra. El señor Vizcarra, su juicio oral está culminando y está desde el punto de vista de la Fiscalía con la prueba de cargo suficiente como para que sea condenado. Entonces, por el contrario, yo diría que nosotros no hemos tenido ningún grado de selectividad en la persecución penal y lo que hemos hecho es nuestro trabajo guiado por la evidencia, pero sometido a la garantía siempre del Poder Judicial sin ningún tipo de consigna distinta a la que corresponde a nuestro trabajo desde el punto de vista técnico. Sin embargo, es cierto que cada sector construye
una cierta argumentación que va en torno precisamente a atacar al fiscal, a tratar de buscar que la legitimidad del fiscal se vea afectada. Y eso creo que, más bien, por el contrario, como nosotros hemos afectado a todo sector político, todos nos atacan de alguna manera. Y yo le agradezco por tener la posibilidad de, a través de este espacio, poder llevar la voceduría del equipo especial Lavajato y poder siempre tratar de combatir la desinformación, las noticias falsas y responder en un juicio permanente de responsabilidad. Claro. Porque cuando nosotros llegamos a entrevistarnos, cuando ustedes nos dan la oportunidad, como la que usted ha tenido la gentileza el día de hoy, nosotros venimos a responder a las preguntas y a las inquietudes de un sector importante del periodismo que finalmente nos invita, pero también nosotros tenemos un deber de poder llegar a responder todas las preguntas que se nos planteen. Claro, pero una cosa es la mala publicidad, ¿no? La basura, la tierra que te puedan echar encima para dañar la honra de una persona, para que luego lo que diga no sea sustentado con suficiente credibilidad. Y otra cosa es ya advertir que hay una intención de expectorarlos. O sea, el nuevo fiscal, interino, pero nuevo fiscal, Tomás Gálvez, ha dicho, antes de asumir este cargo, que él los quiere expectorar. Y ahora dice que lo está viendo. Y ahora sale el ministro de Justicia a decir, si yo fuera Gálvez, lo saco. O sea, yo creo que en realidad tienen las horas contadas. No lo quiero deprimir, doctor Vela, pero estoy segura que lo van a sacar. Lo hicieron con Delia Espinosa. Mire, a ver, tratando de ver esto en su estricta dimensión, sin ingenuidad. Todo lo que usted ha dicho es completamente cierto. No hay, además, ninguna posibilidad de maquillar esos acontecimientos porque han sido públicos. Es decir, claro, no ha habido ningún tipo de expectativa distinta en ese aspecto. Sin embargo, ciertamente nosotros pertenecemos a una institución, evidentemente, dentro de todo este contexto de voluntades, por un lado, de quienes son los órganos directrices de nuestra institución, que es la Junta de Fiscales Supremos, y por otro lado, de decisiones coyunturales a partir de la salida del ex fiscal de la Nación, la señora Delia Espinosa. Nosotros, por supuesto, estamos en una posición vulnerable, y eso es correcto definirlo como tal, sin ambaje, sin ingenuidad, y tratando de establecer esto como un día a la vez, ¿no? Es que no hay otra alternativa. Claro, pero una cosa es estar en un terreno que no es del todo sólido y que sabes que en cualquier momento te puedes resbalar o la tierra te puede tragar, porque, a ver, yo salgo acá y me atropella una combi, doctor Vela, no es el mejor pero otra clima. cosa es cuando ya sé que me han dicho ahí donde te vas a parar, olvídate, va a explotar una granada y de todas maneras estás a morir. Ya se lo han anunciado. Esta es la crónica de una muerte anunciada. Mire, yo soy bastante fatalista, pero yo me parece que ustedes deberían yo diría que usted está siendo objetiva en el análisis, que es lo correcto. Nosotros, desde el punto de vista de la política institucional, tenemos muy pocas posibilidades de poder discutir alguna decisión que haya sido tomada por la Junta de Fiscales Supremos. Evidentemente, el señor fiscal supremo, el doctor Tomás Gálvez, es el fiscal de la Nación interino, porque sus pares, es decir, sus colegas así lo han determinado. Y esa es una decisión que nosotros como inferiores jerárquicos no tenemos la posibilidad de discutir. Y que se respeta, ¿no? guste o no se No respeta. tenemos la posibilidad de discutir. Pero así, como nosotros estamos en esa, digamos, en ese prisma, en ese análisis que correctamente usted dice como parte vulnerable de toda esta relación, es cierto también que el propio fiscal de la Nación interino también tiene que rendir cuentas. Y es cierto también que cada decisión que pueda tomar el fiscal de la Nación interino está también sometido a la legitimidad social, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista inclusive de la legalidad. ¿Y por qué le comento esto? A ¿no? ver. Le comento esto porque de todas formas la posibilidad de irrespetar la autonomía fiscal tiene que ver no solamente con decisiones que le puedan corresponder a él desde el punto de vista de que él es el fiscal de la Nación interino. Que los puede sacar a ustedes, ¿ah? Sí. Puede decir, chau Rafael Vela, chau José Domingo Sí. Pérez, está dentro de sus facultades. Claro, pero esa arbitrariedad también ha sido objeto de un análisis constitucional, por lo menos en mi caso lo digo directamente. Porque como alguna vez que usted tuvo la amabilidad de invitarme, conversamos del contexto en el que en determinado momento a mí me tocó estar fuera de la institución por casi 4 o 5 meses. Sí, pues lo sacaron. Y yo tuve que retornar a través de una medida cautelar del Poder Judicial, medida cautelar que se encuentra vigente a través de una demanda constitucional de amparo, en donde claramente hay una determinación legal
de que dentro del ejercicio de mis funciones yo no podría ser menoscabado dentro de esa autonomía. Es decir, yo tengo un mandato judicial que dice claramente que debo continuar en mis funciones como jefe del equipo especial Lava Jato y como fiscal de lavado de activos. Que es el proceso, el camino que va a seguir Delia Espinosa y que ya lo anunció el doctor Luciano López, que es su representante, ¿no? Presentar una medida para que ella sea repuesta en el cargo de fiscal de la Nación. Pero esto demora, quizás no mucho, pero tampoco se necesitan... No se puede descartar tampoco ello, de acuerdo, ¿no? pero tampoco se necesita muchísimo tiempo para que se cumpla lo que yo creo, y es mi opinión, Sí. el objetivo finalmente de Tomás Gálvez y de la gente que está aplaudiendo el hecho de que sea él ahora el fiscal interino, que es archivar los casos de aquellos que no quieren eventualmente responder a la justicia. En 72 horas 84 mandaste a la papelera de reciclaje, como decía hace un Mire, rato, todas esas investigaciones que involucran a ministros, congresistas, el hermano de la presidenta y a la misma jefa de Estado. Sí, por eso digo, es que esto no tiene que ser visto tampoco con ingenuidad. No, Es tontos decir, no somos tampoco. Es decir, desde luego, que inclusive usted me podría decir con absoluta validez que pudiera también irrespetarse el mandato judicial, por ejemplo, ¿no? Y que eso podría determinar una decisión, porque siempre hay subterfugios legales para hacer, digamos, siempre esta especie de justificación argumentativa de una decisión, ¿no? Que es una especie de gimnasia argumentativa que los abogados siempre tienen, digamos, esa proclividad. Pero ciertamente también es inocultable el hecho de que puedan existir estos prejuicios, pero también el hecho de que todos estamos sometidos a un control legal permanente. Y está muy bien Entonces, yo creo que eso es lo correcto. Por supuesto. Y por tanto, en ese aspecto, siempre existe la expectativa, porque nosotros somos hombres de leyes, de que nuestra máxima autoridad, así sea interina, pueda tener también un espacio propio de evaluación de su propia conducta. No, Bueno, no podemos tapar el sol con un dedo. Y tampoco se puede ocultar que el señor Tomás Gálvez está inmerso en una investigación que no es poca cosa. Los cuellos blancos del puerto, están las llamadas telefónicas, es su voz la que aparece conversando con el fugado César Inostroza, hablando de cómo ayudar a un fiscal. Que ellos quieran minimizar el contenido de estos diálogos es otra cosa, es parte de la defensa, lo que les habrá recomendado el abogado. Pero va a terminar siendo, ya es juez y parte. Bueno, mire, los fiscales, así como los jueces, tenemos obligaciones y mecanismos de legalidad respecto a los casos en los que eventualmente nos hayamos visto comprometidos o se dude de nuestra imparcialidad. De tal manera de que lo que siempre se espera en una circunstancia de esta naturaleza es que quien se encuentre de alguna manera cuestionado en torno a lo que podría ser la duda o la posibilidad de no ser objetivo o imparcial, pues tenga que ceder su espacio y su lugar hacia quien sí lo puede hacer, ¿no? En la Junta de Fiscales Supremos, que es la decisión que ellos han tomado, existen otros fiscales supremos que seguramente también podrán atender responsabilidades cuando hayan conflictos de interés. Y aquí le hago la siguiente pregunta. ¿Fue egoísta, poco responsable por parte de Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, decir esta papa caliente yo no la cojo? Porque cualquiera de los dos pudo haber sido elegido como fiscal de la Nación interino, pero ellos no quisieron. No quisieron. Mire, yo no puedo darle una opinión exacta de cuáles son los elementos que hayan sido materia de evaluación tanto del señor fiscal supremo, el doctor Pablo Sánchez, como de la doctora Zoraida Ábalos. Yo he tenido el muy alto honor de trabajar con ambos. He sido, dentro de las gestiones de ambos, parte de incluso los aspectos relacionados con la sostenibilidad de la autonomía fiscal, que yo debo decir que en ambos casos sí fue respetada irrestrictamente, tanto en el caso del doctor Sánchez como en la doctora Ábalos. Sí es verdad que existió una muy alta expectativa de que en esta coyuntura pudiera eventualmente alguno de ellos asumir esta responsabilidad. No conozco el debate interno de la decisión que hayan podido ellos tomar. Lo que ha trascendido es que ambos declinaron de esa, de esa atribución legal, porque era por antigüedad que se tenía que resolver. Y no quisiera tampoco ser invasivo con asuntos tan personales como el estado de salud de cada uno de ellos o lo que pudiera ser un asunto personal. Pero ¿no? sí me podría decir o responder a la siguiente pregunta. ¿El Ministerio Público es hoy, con Tomás Gálvez a la cabeza, una entidad autónoma e independiente o ya dejó de serlo? Día a día, Juliana. Nosotros cada día tenemos que analizar el cumplimiento de garantías. Por eso yo le respondí sin ingenuidad que el contexto evidentemente es preocupante,
pero es cierto también que nosotros tenemos que actuar en función de las decisiones que se van tomando en el día a día. Además, porque, para serle absolutamente sincero, no creo que nada vaya a cambiar el curso causal de la situación en base a si existe algún prejuicio o no, porque es verdad que hay una presión permanente contra el señor fiscal de la Nación interino, ¿no? Usted habrá visto toda la actividad mediática en la que se reclama, más allá del ministro de Justicia. El ministro de Justicia es un episodio dentro de una intensa campaña mediática en la que se reclama que él honre su palabra, es decir, odia, ¿no? que sea el esclavo de su palabra. ¿Por qué ¿no? los odia tanto, Santibáñez? No lo sé, porque es falso lo que él dice, de que yo haya tenido algún grado de intervención en alguna investigación de él. El señor Santibáñez está investigado por el EFICOP en algunas carpetas y por otras en la Fiscalía de la Nación por su condición de ministro de Estado. Sí, no tiene nada que ver con Lavajato. Pero los odia. Lo que sucede es que él intenta satisfacer a los sectores anti-Lavajato, porque se considera parte de ellos, pues, seguramente, ¿no? Y entonces, para tratar de establecer siempre la posibilidad de boxear con alguien, por decirlo de alguna manera, ¿no? De es decir, a quién golpear, ¿no? Claro, porque él se hace parte de estas campañas de descrédito y demolición, que además son sectores mediáticos que están claramente identificados, ¿no? Yo creo que igual la bronca ya está, la pelea ha sido declarada, la guerra, y creo que es desproporcionada, porque a ustedes no les van a dar las mismas herramientas para luchar, porque basta con que Tomás Gálvez, el nuevo fiscal de la Nación, diga no van más y no van más. Ustedes están en todo su derecho, por supuesto, de presentar los recursos, la documentación necesaria para hacer Yo se lo he repuestos. presentado, eso sí le debo pero decir. los van ¿no? a sacar. Es consciente que los van a sacar. No, Hoy día estamos mire, miércoles, yo creo que no llegan al viernes. Bueno. Y perdone mi exceso Bueno, de yo honestidad. estoy tratando de ser optimista en base a mi Yo posición no puedo. institucional, pero lo que le quería decir es que esto que estamos conversando, yo se lo he hecho saber al señor fiscal de la Nación interino, es decir, le he alcanzado, a pesar de que ya lo había hecho, la ahora, decisión en los últimos judicial, días. sí, claro, el día de ayer, la decisión judicial, la medida cautelar del Poder Judicial. Se ha anticipado porque por sabe lo que se supuesto, viene. no, es que es mi obligación hacerlo. ¿Y José Domingo Pérez ha hecho lo mismo? Bueno, el doctor Pérez tiene también una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, ¿también le ha presentado esa por documentación? supuesto, entiendo que también lo ha hecho. Así que todo lo que pueda suceder se hace a sabiendas. Ok. Es decir, acá Está bien, no hay... se están anticipando, están es que es lo que sentándose a corresponde, ¿no? jugar. Es que es lo que corresponde porque tenemos que poner también las cartas sobre la mesa en lo que corresponde a las responsabilidades que cada quien tiene. Porque así como nosotros tenemos responsabilidades en la gestión permanente de los casos que tenemos, de las 28 acusaciones que han sido presentadas, de las sentencias de colaboración eficaz, de los 4.600 millones de soles que se han obtenido de reparación civil, a partir de justamente todos estos procesos que están culminando y que se dice que no hay éxitos, que no hay logros, en fin, está privado de libertad el señor Humala-Tasso, es presidente constitucional, el señor Alejandro Toledo es presidente constitucional. Todavía no sentencia. Sí, ya, el expresidente Ollanta sí. Ollanta Humala está sentenciado. Ya, ¿no? pues. Sí. Pero a Toledo le falta. Toledo ya está sentenciado. No, Toledo sí, al que le Tiene falta dos es sentencias. a Castillo le falta. Sí, Pero bueno, sí, es sí. un tema No, más, bueno, nosotros más hacemos... reciente. Pero ustedes se demoran la vida. En el caso de Susana Villarán se inició el juicio oral. Si es que realmente logran, ¿no?, convencer al Poder Judicial de que la señora merece una pena de 29 años de cárcel, que es lo que solicitan, por supuestamente haber recibido, que además, no voy a decir presuntamente, porque lo advirtió y ella lo admite, ¿no?, tanto de OAS como de Odebrecht, dinero que no quedó para ella, sino que fueron para estas campañas del no a la revocatoria y demás, dinero ilícito claramente, ya digamos que hay condena. No va a ser efectiva, porque este juicio va a durar 4 o 5 años. A ver, con mire, la cantidad de involucrados, de testigos, de participantes que ya anunció José Domingo Pérez que va a llevar el juicio. A ver, permítame ahí también esclarecer algunas cosas que son importantes a razón de su pregunta, ¿no? Primero, que nosotros investigamos a la señora Villarán, efectivamente, pero la acusamos en el año 2022. Cuando el Ministerio Público termina con su trabajo, por decirlo de alguna manera, y entra al trabajo del Poder Judicial, que lo que busca es controlar y sanear todas las condiciones para un futuro juicio. Eso ha sido intervenido además también por el cambio de leyes parlamentarias, que hacía que los autos de enjuiciamiento sean apelables, eso se apeló, en fin, hemos pasado por todas las etapas correspondientes y sin duda que estemos en el inicio del juicio oral 3 años después es un asunto preocupante para el sistema de justicia, pero no es una responsabilidad del Ministerio Público. Nosotros culminamos nuestro trabajo en el año 2022 y hemos venido reiteradamente y proactivamente, si usted me permite, Juliana, pidiéndole al Poder Judicial
que incremente el número de jueces, que existan jueces a dedicación exclusiva, para que no exista el pronóstico de decir, por ejemplo, que el juicio también va a tardar mucho, porque si, le puedo dar algunos ejemplos objetivos cuando el Poder Judicial tiene un involucramiento dentro de la gestión de despacho judicial y resolver las circunstancias que se producen en términos también a su priorización. Ok, y mayores días de audiencia también, Sí, ¿no? eso es lo que le iba a Con decir. todos los que tienen que pasar por el banquillo de acusados. Eso es lo que le iba a decir. Y hemos tenido ya ese tipo de retos profesionales. Ha pasado en el caso del señor Alejandro Toledo. El juicio del señor Toledo duró exactamente 1 año y tuvo una enorme complejidad. Sí, pero todo el tema de la extradición, ahí se pasó No, la vida. ahí pasó que otro dependía tiempo. de Estados Unidos y la justicia Ahí pasó otro norteamericana, tiempo, ¿no? pero Sí. también usted ve el caso del expresidente Castillo, que tiene audiencias diarias. Si se trabaja de lunes a viernes, el pronóstico de que termine un juicio oral es, por supuesto, mucho más amplio y célere desde el Pero punto de porque es vista Pedro legal. Castillo, pues no es Susana Vieran. Bueno, pero digamos que dentro de los Aunque casos como Lavajato, son de izquierda, claro, de pronto el deseo de que haya una sentencia, un castigo más rápido, es algo que se consigue de manera mucho más rápida. Porque si fuera alguien de derecha, un Fujimori, se demoran... Bueno, mire, nosotros propendemos y batallamos intensamente con todos los casos. El caso de la señora Fujimori, como usted sabe, está pendiente de una decisión en el Tribunal Constitucional. Decisión bastante compleja desde el punto de vista legal, pero que despierta también una serie de sospechas respecto a la imparcialidad de Sí, los pero jueces. ustedes se han que equivocado a la hora de plantear. Por algo el Tribunal Constitucional les dice, por favor, regresen, retroceden y me plantean esta denuncia, esta acusación de otra forma. Mire, Y lo tuvieron que hacer. Mire, yo le tendría que decir que no es una equivocación del Ministerio Público, porque le explico por qué, porque es bastante sencillo de entender. En principio, toda nuestra actividad está sometida al control judicial. Es decir, si el Ministerio Público se equivocó, se equivocaron hasta los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, porque el caso Fujimori llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la República. Recordará usted que incluso en la prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori, lo único que se discutía era el plazo, si era 18 o 36 meses. Y llegó inclusive al más alto nivel, que fue el propio Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional discutió la prisión preventiva de la señora Fujimori, este argumento de si era delito o no el caso planteado, no pudo ser superado. Y precisamente se decantaron por excarcelarla porque decían que no había peligro de fuga, pero que sí había un caso. O sea, este que tenemos ahora, este Tribunal Constitucional con estos tribunos, ¿es un tribunal fujimorista, diría usted? Mire, yo no podría tampoco decir ello porque no tengo elementos para tal juicio de valor. Lo que sí le puedo decir Dígame. es que el señor Gutiérrez Tixe, el señor Ochoa, que han hecho preguntas que adelantan opinión, creo que revelan que el fiscal Pérez, cuando fue a hacer su presentación, tenía que enfrentarse a la doctora Loza, al doctor Percy García Cabero, pero también tenía que derrotar argumentativamente a los miembros del Tribunal Constitucional. Y eso, desde el punto de vista de la imparcialidad, es bastante grave, ¿no? Bueno, y en el caso de ustedes, los fiscales lo que tienen que hacer es convencer al Poder Judicial de que aquello que sostienen como principal hipótesis, teoría, tiene suficientes elementos probatorios correcto. como para realmente solicitar, ¿no? Con energía, el tiempo de cárcel que han estimado. Susana Vieran, no me quiero ir de este tema porque Sí, la claro noticia que sí. sigue siendo ella. Se archivó la colaboración de Leo Piñeiro, que es el expresidente, el ex mandamás de OAS. OAS, sí. Tengo entendido que Barata no va a participar en este juicio. No, por el contrario, nosotros tenemos la expectativa de que el doctor César Nakazaki honre su compromiso, porque Bueno, lo ha pero hecho es una público. expectativa. No, es una obligación, Ok. porque él es un colaborador eficaz peruano. Sí, pero Barata ha hecho lo que le ha dado la gana. Bueno, justamente existen los mecanismos de legalidad para poder controvertir ello. Como usted sabe, nosotros le revocamos los beneficios al señor Barata. Sí, Se pero lo también se la revocamos. pusieron facilita. Bueno, mire, yo le diría que no cabe un concepto de ese tipo porque el análisis de legalidad en una mesa de negociación tiene que ver con aspectos que son técnicos por un lado, pero que también son fácticos desde el punto de vista de que el señor Barata no estaba en el Perú. Ok, pero entonces me está diciendo que Barata va a participar en el juicio oral. Eso es lo que se contra ha comprometido el Susana señor Vieran. César Nakazaki, que es su abogado Ok, representante. pero ¿qué ¿no? tanto, digamos, se necesita indagar en función a la recepción de este dinero cuando ella ya lo admitió? A diferencia de todos los demás, ella ha dicho sí, se recibió plata de Odebrecht y también de OAS. Dinero que se utilizó para esto, aquello, ni un solo a mis bolsillos y tampoco a los de mi ex gerente general, el municipal, que falleció, desgraciadamente, pero ahí estamos hablando de un proceso que
acelera solo porque la persona imputada está reconociendo, A ver. no el delito. Ella dice Sí. que no Así es. se benefició económicamente con plata sucia, plata negra, de empresas que tengo entendido que cuando ella las recibe en calidad de alcaldesa, ya todo el mundo sabía que por lo menos Odebrecht, no sé si OAS, era una corrupta. A ver, mire, le digo dos cosas importantes a raíz de lo que usted está comentando, porque una cosa es la defensa mediática de la señora Villarán y otra es su defensa legal. La defensa legal de la señora Susana Villarán claramente lo que dice es lo mismo que dice Keiko Fujimori y lo mismo que dice Ollanta Humala Tazo, es decir, de que captar dinero de procedencia ilícita para financiar una campaña política no es delito. Eso es lo que dice la señora Villarán. Claramente. No era delito. Así es. Antes no era delito. No, siempre lo fue. Eso está superado por la Corte Suprema de Justicia. La Sala del Autor César San Martín se pronunció y dijo que sí era delito, que lo que había que probar era si la persona en juicio oral, es decir, la prueba se da en juicio oral, si la persona estaba en condiciones de poder conocer o presumir el origen ilícito de esa plata. Ya, eso Susana Villarán lo admite. O sea, admite que recibiera plata y obviamente en esa Pero dice época... que no es delito. Ya, pues pero en esa época se sabía que Odebrecht era corrupta, ya la estaban investigando en Brasil. Claro, pero nuevamente dice que no es delito, entonces la posición que ella lleva al juicio oral es de inocencia. Y entonces, obvio, pues se tiene que defender. claro, porque se tiene que defender, pero es el mismo argumento que se está planteando. Es decir, si mañana el Tribunal Constitucional falla Sí. a favor de la señora Fujimori, muy probablemente eso beneficie también a la señora Villarán Seguro. y beneficie al señor Humala Tazo. Pero bueno, pero más allá de ello, el caso de la señora Susana Villarán es un caso que tiene además un componente diferenciado hasta cierto punto porque la señora era alcaldesa de Lima. Y en paralelo a la captación de estas enormes sumas de dinero clandestino, también se daban una serie de decisiones contractuales, tanto en la concesión de Línea Amarilla como en la concesión de rutas de Lima. Entonces, ambas decisiones se conectan porque son coetáneas a la captación del dinero. Claro, ella dice que en ningún momento favoreció a estas empresas a cambio del dinero, pero entonces, ¿qué consiguió? De la nada le Por dieron eso le 11 digo. millones, pero ella dice que además no fueron 11 millones de dólares, que No, fue eso- muchísimo menos. A ver, nuevamente, y eso es interesante porque nos lleva a la actividad probatoria. Usted ha hablado del caso del señor Piñeiro, ¿no? El caso del señor Piñeiro es un caso que se ha decidido dentro de los canales de legalidad, no se pusieron de acuerdo, como es parte en cualquier tipo de negociación de esta naturaleza. El señor Piñeiro tenía una posición que no quería ya que continuara el proceso desde el punto de vista de que solicitaba una figura legal que en el Perú no existe, que es la adhesión a los términos de una delación premiada que él ya tenía en el Brasil, y además también él no asumía la posibilidad de pago de ningún tipo de reparación civil a favor del Estado peruano. Entonces no se pusieron de acuerdo. Pero solamente en el caso OAS, hay 11 colaboradores eficaces, distintos al señor Piñeiro, subalternos del señor Piñeiro, brasileños de nacionalidad brasileña, que sí han llegado a un acuerdo, que sí han pagado reparación ¿Y civil. qué dicen con respecto a Susana Villarán? Porque me gana el Que tiempo. estaba plenamente consciente de toda esta situación. Es decir, Y que beneficiaban a esta empresa a cambio del dinero que se daba para las campañas. Porque Ok. además, fíjese usted en la exorbitancia del monto. 11 millones de dólares, ¿no? Que estamos hablando en el contexto general. Sí, pues ¿no? nadie te lo da a cambio de nada. No, y Nada además, gratuito, ¿no? fíjese que la señora Fujimori Odebrecht le entregó $1 millón y al señor Humala Tazo $3 millones, ¿no? Sin embargo, a la señora Villarán, porque había ya, desde el punto de vista de la necesidad contractual, que tener un apoyo de una envergadura mucho más intensa, Más digamos, grande, desde el ¿no? punto de vista del aporte de dinero. A ver, se acaba el tiempo, doctor Vela. ¿Qué va a pasar con el equipo Lavallato si termina siendo descuartizado porque la decisión que toma eventualmente el nuevo fiscal de la Nación es expectorarlo a usted y a José Domingo Pérez, que van a apelar y que van a, obviamente, lucharla para regresar? Pero en ese interín, ¿qué va a pasar? Mire, los casos en general, ¿no? Están dentro de una fase, yo diría, definitiva, ¿no? Porque hay 28 acusaciones, dentro de las cuales se están dando ya distintas sentencias. Ahora, a portas tenemos la sentencia del señor Martín Vizcarra, tenemos la expectativa también de que vayan concluyendo otro tipo de casos y que los casos ingresen a juicio oral. El señor Pedro Pablo Kuczynski tiene que ingresar a juicio oral también, luego de todo el proceso de control de legalidad correspondiente. Y los casos como tal, en este momento demandan de una mayor autonomía. Es cierto que la afectación por lo general lo que busca propender es hacia la impunidad. Ok, pero si salen ustedes, ¿quiénes Bueno, conocen mire, más estos mire, casos que José Domingo Pérez y usted? Sí, exactamente, pero más allá de ese detalle particular, el detalle, digamos, de los rostros representativos del equipo especial,
Creo que lo que más preocupa es que la salida tenga que ver con un cambio para buscar impunidad, porque efectivamente las personas pues, pueden tener distintas posibilidades en la vida, ¿no? Puede ser que incluso alguien pueda estar hasta complicado de salud, en fin, ¿no? Y siempre tiene que haber una línea de sucesión. Lo que pasa, Juliana, es que si salimos del equipo especial no es que seamos indispensables, sino que los que vienen a destruir el caso. Eso es lo que tiene que preocupar. Es decir, que el relevo lo que busque claramente es afectar la autonomía de los fiscales. Bueno, pero eso está para clarísimo, archivar. ¿no? Bueno, pero eso es todavía algo que no se ha está producido. claro que se va. Me da pena decirle esto, Bueno, pero yo soy estoy más convencida. optimista institucionalmente. Ojalá que se queden, porque ya han venido trabajando. No, pero fíjese que soy consciente también de lo delicado que es el momento y también que objetivamente esto tiene que ser visto un día a la vez. Bueno, y esa es la verdad. Bueno, es positivo usted, un hombre de fe. Como un día a la vez, sí. Gracias, doctor Vela, por haber estado aquí. No, usted, muchísimas gracias. Bueno.